En una sesión que concluyó la madrugada de este lunes, los diputados del Congreso de Jalisco aprobaron con 38 votos a favor la reforma electoral, en la que destaca la reelección de presidentes municipales por un periodo más, mientras que los diputados podrán hacerlo hasta por 3, las candidaturas independientes y el voto en el extranjero para la elección de gobernador. Con esta reforma electoral, la guerra sucia se castigará. El candidato que la haga podrá ser destituido, o en su caso podría ser causa de nulidad de la elección, al igual que rebasar los topes de campaña. Además, se crea la figura de fiscal especial en delitos electorales, cuyo cargo será ocupado a través de una terna propuesta por el Ejecutivo y elegido por el Congreso. Bueno, pues ahí tiene parte de lo que se aprobó. Es una reforma, hay que decir, bastante extensa, que es prácticamente la adaptación a Jalisco de lo que ya se había aprobado a nivel federal y había que armonizar con la legislación estatal para ver si a partir de octubre veíamos algunos cambios que puedan verse reflejados ya en el proceso que tendremos en esta ocasión, no en julio, sino en junio de 2015. Para platicar acerca de eso, tenemos el gusto de dar la bienvenida a Jorge Rocha, como cada lunes. Jorge. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenido. También a Rodrigo Cornejo. Rodrigo, bienvenido. Hola, gracias. A Gonzalo Ibarra, bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también a Miguel Arevalo, bienvenido, Miguel. Ricardo, gracias. Hola. Bueno, primero preguntarles en general qué les pareció, así a grosso modo, esta reforma, porque comentábamos, la verdad es que salió un poquito mejor de lo que imaginábamos, ¿no? Digo, no es lo que se necesita, pero salió mejor de lo que imaginábamos. Sí, al final parece que se incorporan cosas que son positivas. Digo, obviamente varias que ya venían desde la reforma federal. Evidentemente todavía nos hace falta ver lo que realmente aprobaron, porque todavía hoy estaban reformando la parte del Código Electoral, donde vienen ya los procedimientos más específicos. Pero bueno, creo que la reforma como tal, digamos, sí, a como se venían los augurios, parece que no sale algo tan mal. Evidentemente, y desde mi punto de vista, no es una reforma suficiente. Creo que había una gran oportunidad para hacer innovación democrática, había una gran oportunidad de incorporar a la ciudadanía y romper este divorcio que hay entre la clase política y los ciudadanos en Jalisco, del que ya hablábamos la semana pasada. Esa oportunidad se dejó pasar, o sea, finalmente es un asunto que resuelven solo entre los partidos políticos, se entramparon en varios temas particulares, obviamente que tenían que ver con el famoso asunto del repechaje y candidaturas comunes, eran los dos temas que estuvieron atorando fundamentalmente. Luego ya cuando se pasaron eso hubo otras dos cositas, pero bueno, se ponen de acuerdo, pasa la reforma, creo que en general es positiva frente a lo que esperábamos, pero vuelvo a repetir, desde mi punto de vista no es de ninguna manera suficiente a lo que necesita la democracia local, sabiendo que se desaprovecha esta gran oportunidad de que en Jalisco realmente avanzáramos en un fortalecimiento real de la democracia. Miguel. No es suficiente, pero creo que, como lo decías, fue más de lo que esperábamos, ¿no? Al final de cuentas, el PRI dobló la mano a favor de MC, de algunas de sus propuestas, excepto de las candidaturas comunes. Entonces, yo sinceramente esperaba una reforma un poquito más, pues más light. Y hoy que amanecimos, pues empezamos a ver pues que no, que hubieron cosas muy interesantes que se aprobaron, como por ejemplo las candidaturas independientes. Escuchamos que es el 1%, o sea, es magnífico para los ciudadanos que deseen participar en los procesos electorales. U otras, la ratificación de mandato, que también por ahí proponía este grupo político, el presupuesto participativo que bueno, yo vivo en Tlajomulco y he visto que es pues un muy buen proyecto, y otras pues cosas que en un principio yo no creía que iban a pasar y bueno, sí pasaron. Entonces, lo dices, sí no es la reforma ideal o idónea como lo esperábamos, pero creo que fue más de lo que hubiéramos esperado en su momento. Sí, sin embargo, bien el hecho de haber esperado un panorama adverso y que esto no se haya cumplido premonitoriamente casi no exenta de ciertas críticas a ciertos mecanismos. Por ejemplo, el hecho de que se hayan aprobado la reelección sucesiva hasta por 3 periodos de diputados, en mi opinión, sin un sistema de balances y contrapesos como la revocación de mandato, en realidad es un incentivo perverso para perpetuarse en el poder, ¿no? Si bien yo veo con buenos ojos el que
haya ciertos mecanismos como el presupuesto participativo o que ya se haya, el hecho de simplemente de que se haya discutido el reducir el presupuesto, simplemente discutido, porque eso antes era una especie de tema vedado, me parece, ¿no? Nadie quería siquiera traerlo a discusión. Sin embargo, sin estos contrapesos y este incentivo de mantenerse en periodos sucesivos, a pesar de que hay ciertos candados como el que se tengan que postular por el mismo partido, lo único que evita es que un político salte de un partido a otro, pero eso no le provee a la ciudadanía de herramientas para revocar el poder público mal ejercido, en primer lugar, ¿no? Que ahí dicen en su defensa que en realidad el ejercicio de revocación es la elección. Si la gente no lo quiere, lo votará en las urnas y votará con B grande. Exactamente, ¿no? El problema es que estos mecanismos implícitos que es un mecanismo dentro de un mecanismo, no son leídos ni percibidos así por la ciudadanía, ¿no? Y esto no contempla, obviamente, egregias fallas en la administración pública y mucho menos un caso grande de corrupción o de malversación de fondos o lo que sea a la mitad de un periodo en el que se detente el poder, ¿no? Entonces, este mecanismo implícito de control a mí me parece no solamente insuficiente, sino que no existe, ¿no? Es como decir, bueno, pues si no nos quieren, no voten por nosotros, ¿no? Es de manera implícita, ahí sí para utilizar esta analogía de nuevo, es decirle a los ciudadanos, pues si no te gusta, no participes, ¿no? ¿Gonzalo? Sí, para mí la sorpresa. La verdad es que estábamos esperando algo similar a lo que pasó en Nuevo León. Un congreso que puso unos límites, al menos para recabar firmas bastante altos, haciéndolos casi imposibles las candidaturas independientes, por ejemplo. La verdad es que el 1% que sale aquí en Jalisco es bastante bueno. No lo esperábamos, habrá que ver estas próximas elecciones, cómo cambia la jugada política, porque va a ser diferente definitivamente. A partir de estas próximas se mueven las fichas de otro modo. A partir de que empiece a hacer efectiva esta figura de reelección, que no se van a reelegir los que están actualmente para el siguiente periodo, sino que en dado caso se reelegirían los próximos, los electos en 2015, tanto en alcaldes como en diputados locales. Entonces, yo me quedo con el pendiente de la reducción del presupuesto de los partidos políticos. La verdad es que gastan demasiado dinero. Es una exigencia que tiene décadas, bajar el presupuesto de los partidos políticos. Pues bueno, habrá que hacer la luchita en los próximos meses. Claro, porque también hay que decir que parte de las críticas que se pueden hacer es que en realidad los diputados se vieron cortoplacistas pensando en ellos o en sus jefes políticos, ¿no? Muchas de las cosas que se negociaron por parte de MC son abiertamente para favorecer a Enrique Alfaro. Una de ellas no la lograron, que fue la de las candidaturas comunes, pero otra sí, que es que se castigue la guerra sucia y sea causa de nulidad, porque ellos han argumentado que desde que se lanzó prácticamente por Tlajomulco, cada vez que se presenta una elección él es víctima de guerra sucia. Y por otra parte también el hecho de que se exceda en el financiamiento sea una causa de nulidad, que argumentan que fue lo que pasó con Aristóteles Sandoval y con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, pues también hay que decir que a las cosas que son delicadas, como subir el umbral para que sea electo alguien, es decir, que sea más del 50% más uno del padrón, o por lo menos el 40% como está en Argentina, de bajarle sus prerrogativas de los partidos políticos, o de no pensar en ellos mismos, porque claro, muchos de estos ponen la reelección en las presidencias municipales porque ya se vieron, ¿no? En 2015 uno va a ir por la de Zapotlanejo, otro va a ir por la de Lagos de Moreno, otro va a ir por la de Tlajomulco, otro va a ir por la de Zapopan, tal, y dicen, si gano, ya me quedé, ¿no? Entonces, lo triste es que en lugar de pensar en un futuro que no los involucre a ellos, sino que de verdad se piensa en la ciudadanía, pues en realidad hicieron un marco para que ellos queden bien a gusto. Vamos a la pausa, después de la pausa seguimos platicando esta reforma y también de la de telecomunicaciones que se aprobó en el Senado de la República. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y estamos platicando acerca de la reforma electoral que en este momento todavía se sigue aprobando en los cabildos de los municipios para que se vuelva constitucional, y en el Congreso se discutían todavía los detalles, porque el diablo está en los detalles, Jorge, el diablo está en los detalles. Sí, mira, por lo menos hay dos cosas, una que platicábamos hace un momento y otra que escuchaba en la mañana que quedan un poco claras. La primera es en el asunto de la reelección de plurinominales, ¿cómo sería? ¿No? Si es gente que tendría que contender directamente en urnas o que también se reeligen vía lista. Obviamente yo sería de la opinión que tendrían que ser reelectos en urna,
porque ese es el sentido real de la reelección, es decir, que sea el ciudadano y no el partido quien te ratifique en tu puesto. No, y yo sería de la opinión que los plurinominales no se pueden reelegir porque ellos nadie los eligió, o sea... Lo que cumples pasa tu es que periodo ahí esa pluri es y te una vas. discriminación porque todos son diputados y todos se pueden reelegir. Yo digo, sí, pero vaya y compítala en urnas, ¿no? que sí están electos, De ¿no? hecho, cuando se estaba dando haciendo la ley a nivel federal y estaba la parte de reelección, solicitamos que se redactara, o sea, que se especificara en la ley que no se podrían reelegir los plurinominales. Y los legisladores federales se opusieron. O sea, la dejaron así como estaba, dejaron el hueco, tirándole a la posibilidad de reelegirse como plurinominales, porque bueno, al final también hablamos con algunos senadores, algunos decían, no se pueden reelegir porque son plurinominales, pero otros senadores te decían lo contrario, claro que sí se pueden reelegir porque así fueron electos, o sea, legalmente son electos. Pues es que imagínate, por ahí la tienen forma, cancha libre legisladores como de Champ, Beltrones, Gamboa. Sí, por eso el candado tendría que estar puesto ahí, en decir, bueno, sí, pero usted vaya a competirlo en la calle. Y el otro tema es esto de la guerra sucia, es decir, ¿cómo se va a tipificar ese asunto? ¿Qué van a considerar que es guerra sucia? Porque obviamente ahí podríamos entrar en problemas de libertad de expresión o incluso de que cualquier denuncia pública contra algún candidato que tenga realmente fundamentos pueda ser tipificado como guerra sucia. Es decir, ahí el tema queda sumamente pantanoso desde mi punto de vista. De hecho, hoy oía a Jorge Alatorre que él se pronunciaba más a favor de generar incentivos para hacer campañas mucho más constructivas. Creo que se tuvo que haber legislado más en esa lógica y menos en esta otra, porque sí, a mí me quedan muchísimas dudas. Por supuesto que estoy en contra de la guerra sucia, creo que sí tenemos que hacer otro tipo de campañas, pero quién sabe cómo vaya a quedar eso. Pero además ahí queda, parte de las ambigüedades es que, a ver, ¿quién ha hecho la guerra sucia en las últimas campañas? Directamente un partido se puede probar que Enrique Peña Nieto estuvo atacando al PG o que en el caso de Jalisco, Aristóteles Sandoval directamente le estuvo tirando mala onda a Enrique Alfaro. Pues, no. el problema es la desagregación de estas críticas. No es imposible establecer legal o electoralmente un vínculo tajante entre el agente al que beneficia esta crítica sucia y la persona o el posible emisor en veladas o en abiertas referencias, ¿no? En otros sistemas políticos en Estados Unidos hay una figura legal que se llama PAC o PAC, Political Action Committee, Comité de Acción Política, en donde los candidatos le desagregan las tareas más escabrosas de desacreditar al otro candidato mediante contribuciones que están trianguladas mediante un sistema financiero muy complejo. Así que ¿Qué es lo que te decía? Es lo que pasa acá. O sea, de repente se pueden activar una serie de mecanismos como los bots, que luego no sabes quién los contrata, Exacto. hasta el asunto de que efectivamente sabemos quién contrató, por ejemplo, agencias como Indatcom y algunas otras, que dependían de un lado y del otro para estar tirando esa suciedad a los partidos. Y ahí también hay que decir, Alfaro con esto se está metiendo un balazo en el pie, porque también está acreditado que ellos contratan a gente, solamente que en Movimiento Ciudadano son muy dados a que lo que ellos hacen está bien y lo que hacen los de enfrente están mal. Entonces también fue, supongo, una cosa perversa del PRI de que, perfecto, pero vamos parejos, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué pasaría en guerra sucia? Remonto al 2006 contra AMLO, con los spots de un grupo de empresarios en el cual señalaban a Andrés Manuel de un peligro para México. Exacto. Si la guerra sucia es únicamente de un partido político a su oposición, o también involucras al sector privado, Otros actores, como en el 2006 se vio agredido el PG. Yo creo que en estas próximas elecciones la guerra sucia se va a dar hablando de guerra sucia. Sí. Entre Tú me haces acusaciones. guerra sucia. Exactamente. Eso va. Desacreditar al Sí, pero oponente. mira, también hubo guerra sucia contra Aristóteles. Yo me acuerdo de una avioneta que pasó aventando folletos de Aristóteles modelando cuando tenía corta edad, andaba sin camisa y pues también hubo guerra sucia de parte de MC hacia Aristóteles. Entonces, Lo que pasa es que ahí tendremos que exigir, digo, yo creo que es una triada, campañas más cortas, mucho más baratas. Sí. Y mucho más constructivas. Eso es lo que hay que incentivar. hay buenos O sea, cuando tú candidatos. tengas este tipo de campañas, entonces la guerra sucia sale sobrando, por supuesto, ¿no? Claro. Y además sí te sirven para hacer educación ciudadana, cosa que actualmente está completamente separada. O No, sea, y- las y- campañas no forman cívicamente absolutamente a nadie. Si hubiera buenos candidatos, no hay necesidad de que tu partido agreda al otro, ¿no? O sea, tendrías
fichas o cartas de dónde promocionar tu candidato, pero pues... Sí, ahora, había una que sí tenía abiertísima dedicatoria por parte del PRI, que era, pues ok, tipificamos la guerra sucia, pero tipificamos también y volvemos causa de nulidad de una elección, una campaña anticipada, ¿no? que era obvio, porque el que anda ahorita en campaña, entre otros, también hay del PRI tal, pero el que anda más obviamente en campaña es Enrique Alfaro. Entonces decían, mira, bien listo, la aprobamos por supuesto y de una vez le anulamos la candidatura, ¿no? Muchas iban con dedicatoria a Enrique Alfaro. Por eso yo digo que es muy triste que piensen en el panorama actual, en sus enemigos actuales o en sus complicidades actuales, en lugar de ver el sistema electoral dentro de 10, 15 años, para que no estemos cambiando otra vez cada elección. Es que, ¿sabes qué? Ahí precisamente el gran error de Origen es no haber convocado a la sociedad civil a la discusión. Porque la sociedad, por supuesto, que te va a dar una perspectiva de amplitud y de largo plazo. Y no lo digo porque sea buena la sociedad civil y mala la clase política, simplemente porque la sociedad no tiene conflicto de interés directo en el tema. Y entonces va a pensar no en lo de exactamente lo del 2015, sino lo del 2000 que viene. Bueno, ahí te preguntaría, ¿cuál sociedad? Porque ahorita yo conozco por lo menos a 2 líderes sociales de organismos civiles que en realidad lo que están haciendo es, miren, vean, candidato a diputado, candidato a regidor, miren. No, bueno, pero que utilizan hablamos de la sociedad en serio, civil ¿no? histórica que ha estado metida en estos temas. Sí, pero le pegas a los desde hace intereses un de los buen rato. políticos y Exacto. obviamente... Pues, No, ese es el problema de Origen. Si tienes actores que te tercien la discusión, por supuesto que eso te va a abrir la mira. Y desafortunadamente eso no sucedió en esta reforma por hacerla sobre las rodillas, porque eso es lo que hay que decir. Tenían un tiempo que tenían que cumplir o que tienen que cumplir y entonces, bueno, tenemos estas aprobaciones fast track ahora en los ayuntamientos, Claro, que es que estamos de vergonzoso, última hora, ¿no? ¿no? Claro. Vergonzoso. Sí, hoy lo vimos de plano en el Ayuntamiento de Guadalajara, que les llegó, ni siquiera abrieron el documento, ¿todos a favor? Sí, todos a favor, con permiso. ¿No? Se acabó la sesión. Aparte, Tristísimo. la falta de una concertación que tenga un carácter mucho más social civil evidencia la divergencia entre las opiniones de los políticos y la percepción ciudadana, en tanto que, por ejemplo, el representante del PRD que vimos en la cápsula dijo que la reelección era un clamor ciudadano. A mí, en realidad, me gustaría hacer la pregunta retórica a la audiencia si alguno de nosotros o alguien que esté viendo la televisión en este momento quería, así dentro de su corazón, que se reeligieran nuestros representantes. Y en todo caso, ¿en quién estaba pensando? ¿No? Porque hay que decir que 2 que 3, yo sí votaba de una vez por ellos. Pero por todos, por esto, no, hombre. Como si hubiera sido la gran demanda social, ¿no? De la gente, claro cuando en que realidad la reducción de los presupuestos de los partidos, eso sí es un clamor ciudadano y lo podemos decir de manera... revocación Sí. de cortar los mandato tiempos, que tú revocación de decías. mandato. Pero yo sí estaba a favor de la reelección desde hace mucho tiempo, pero no así. Lo malo es que siempre hacen las cosas mal, siempre las voltean. Exacto. Toman una herramienta que en otros países es muy valiosa, porque al final de 3 años, por ejemplo, un presidente municipal, un diputado, dices, ¿hiciste bien la chamba? Pues bueno, te quedas porque me conviene que te quedes porque la has estado haciendo bien, como cualquier empleado. O si no, te vas. Y no te quiero ni de diputado federal ni de diputado local. Mira, yo, por ejemplo, lamento mucho que la reelección del presidente municipal sea tan corta. Creo que es un caso donde se tuvo que haber extendido, pero bueno, ya viene un problema de origen desde la federal, ¿no? O sea, ¿sí venía en la federal? Es que en la federal solamente la hicieron Sí, también por un periodo más. 3 años. Y en Jalisco pues se tuvo que respetar esa parte, pero creo que si ya le diste 12, hasta por 12 años a diputados, Es exagerado. por eso, supuesto que podrías haberle dado perfectamente un ejecutivo 9 años, además en el gobierno más cercano, ¿no? Sí. Bueno, a ver, 2 datitos y con eso regresamos después de la pausa, porque luego sucede lo que sucedió este fin de semana en las elecciones, que va a votar poca gente y los que terminan ganando pues con lo que se conoce como el voto duro de los partidos y luego pues quedan candidatos como esos que quedaron el fin de semana, lo platicaremos después de la pausa. Pero únicamente un dato de por qué es importante son las candidaturas independientes. En Jalisco el padrón es de 4.500.000 personas, más o menos. Para poderse registrar, en este momento se necesitarían solamente 45,000 votos, que es el 1%. Eso está francamente alcanzable, aunque hay quien dice que eso es muchísimo para gente que ni siquiera alcanza a tener recursos para conseguir esas 45,000 firmas. Vamos a la pausa y regresamos. Este domingo 6 de julio hubo elecciones locales en 3 estados del país. En Nayarit, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, con el 98% de las actas computadas, el PRI tiene ventaja en 16 ayuntamientos, entre ellos Bahía de Banderas, y 14 diputaciones de mayoría.
Por su parte, la alianza PAN-PRD aventajó en la capital del estado, Tepic, y en los municipios de Jalisco y Aguacatlán. Por cierto, el ayuntamiento de San Blas lo ganó el candidato independiente Hilario Ramírez, quien aseguró que robó poquito cuando fue edil panista. A su vez, en Coahuila, donde renovaron el Congreso local, con el 99% de las actas computadas, el PRI arrasó con todos los escaños. Finalmente, en Puebla, donde se realizaron elecciones extraordinarias en los municipios de Coapiaxtla y Acajete, la coalición PAN-PRD ganó ambas localidades. Pues ¿quién queremos que nos robe? Que nos roba poquito, el que nos roba muchote, ¿no? No, pues que el que nos roba poquito. Parece que esa fue la lógica, mínimo, ¿no? Parece que esa fue la lógica por la que gana la Jean, a quien escuchamos claramente en un video decir de neta, aunque luego dijo que era medio en broma, que no sé qué, que él es muy neta y no sé qué, pero caramba gana. Y gana, por cierto, con la fórmula de candidato independiente. Así es, se les coló a los partidos políticos y no sé, tal vez desgraciadamente esta honestidad ¿lo llevó a ganar? fue la que la llevó a ganar. Y pues no sé si sea bueno o sea malo, pero Es muy probable. No, fíjate que Nayarit, bueno, primero yo soy partidario y lo digo que en Jalisco tendríamos que estar mucho más al pendiente de la vida política de los estados vecinos. Claro. De repente somos demasiado endogámicos y demasiado ombliguistas. Creo que en Jalisco tendríamos que saber perfectamente lo que pasa en Nayarit, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, porque finalmente hay mucha vida que compartimos, ¿no? Obviamente regionalmente. Y bueno, Nayarit, por supuesto, además porque tenemos un proyecto conjunto turístico muy importante. Bueno, poniendo esta acotación, en Nayarit, efectivamente el PRI parece tener una gran victoria, pero creo que hay que matizarla claramente. ¿Por qué? Porque finalmente el hecho de que el PRI no se haya llevado Tepic, la capital es muy, digamos, es un señal rojo para el actual gobernador Sandoval. Y recordemos que Bahía de Banderas todavía hasta ayer en el PREP, todavía lo está ganando la oposición. No, pero la recuperó ya, ¿no? Sí, finalmente gana, pero por un margen muy pequeño. Recordemos que en Bahía de Banderas está toda la Riviera Nayarit, que es el enclave económico del estado. Claro, la capital económica La capital económica de Nayarit. Entonces, esto para mí sí representa, o sea, decir que es un gran triunfo del PRI en Nayarit, no lo podríamos sostener porque tienen una gran pérdida, que es la capital, y por supuesto que muy similar al caso de Jalisco, el ganar la Tepic es por supuesto que la palestra para poder luego ganar el estado, ¿no? Entonces en ese sentido creo que sí hay un tema muy importante. Y la otra es que efectivamente el golpeteo político en las elecciones locales de Nayarit fue tremendo. ¿Hubo guerra sucia? Ahí sí podríamos... Bueno, recordemos este asunto de que van Zambrano y Madero y lo reciben con tanquetas el fiscal de allá. O sea, cosas de ese tipo que son insospechadas. Y bueno, en redes, viendo a quienes estaban coordinando la campaña del PRI, bueno, si era una campaña de descalificación, eso sí lo podríamos decir claramente. Pero ¿no? parece que está regresando como a los 80, ¿no? Sí, era una cosa verdaderamente terrible. Por supuesto que no había debate de ningún tipo. Y bueno, ya uno, más o menos, tengo muchos amigos por allá y te decían que las cuestiones de ataques a los candidatos, intimidación a poderes locales fueron muy, muy fuertes de parte del gobernador, y creo que podrán estar contentos por todo lo que ganaron, pero el hecho de que hayan perdido Tepic sí, definitivamente significa un foco rojo para el actual gobernador. Es preocupante, ¿no? Al grado de que en redes sociales el presidente del PRD hace un llamado tal vez más mediático que sincero a Enrique Peña Nieto a decirle que meta a la policía a los cuarteles porque era obvio que había intimidación mediante las Fuerzas Armadas, ¿no? A los votantes. A los más en concreto a los operadores políticos y a los que sacaban el voto del PRD. Tal vez a mí no me tocó leer exactamente a los votantes, pero pues es preocupante que eso se haya tenido que denunciar falso o verdadero, ¿no? Habla de una campaña muy enquistada en ciertos aspectos negativos, ¿no? Y en que pues la operación política bien aceitada en la peor acepción de la palabra, es decir, la movilización masiva de votantes, el conducirse en una campaña eminentemente negativa, es lo que al final hace que se puedan ganar estos municipios, ¿no? Y que parece que se pinta de rojo el estado casi en su totalidad. Sin embargo, habría que
hacer notar la asimetría entre los centros urbanos que están más poblados y las poblaciones un poco más dispersas del interior del estado, en donde la naturaleza de las victorias electorales sí es diferente. O sea, y aquí hubo en Nayarit alianza de esas que se llaman antinatura porque son entre derecha e izquierda, del PRD con el PAN. Sí, claro. En algunos municipios sí, en Tepic no, en Tepic fue el PRD declinó a favor del PAN. Y ayer leía un tuit tuyo en el que comentabas, y estoy muy de acuerdo, en el fracaso del PRD y del PAN, que aún aliándose en Coahuila y en Nayarit, no pudieron ganar al PRI. O sea, ¿estarías de acuerdo en que hubiera ganado el PRI una elección de 3 partidos, ¿no? PRI, PRD, PAN. Pero ni aliados PRD y PAN pudieron contra el PRI, entonces... Lo que pasa es que la presencia de la oposición en Nayarit y en Coahuila es verdaderamente pobre, ¿eh? O sea, no hay históricamente un ejercicio. Y además los pocos priistas y panistas que hay luego en estos estados es gente que salió del PRI históricamente. Claro. Bueno, y el caso de Coahuila a mí me parece, digo, obviamente él se lleva el carro completo ahí sí el PRI, todo, pero con una votación que ni siquiera llega al 40%. O sea, con una abstención que ronda poquito más del 60%. Ese es el voto duro Es del el mismo El partido. voto duro que hace ganar en un estado que ha tenido una severa crisis con los gobiernos de los Moreira, donde la gente sí le ha sufrido con el tema de impuestos y una deuda enorme en el gobierno estatal, y donde como no ven avances, pues finalmente lo que te habla, para mí, es del gran rechazo de la ciudadanía hacia la democracia local. Pero también hay una cosa, ese fenómeno se dio en Sinaloa las últimas elecciones, y fueron elecciones de miedo. La gente no solía votar por miedo. Y hay que decir que en Coahuila la cuestión del narcotráfico está pesadísima. Y veías a la gente, sabía que X o Y candidato en Sinaloa, o y alcaldes, andaban en cosas raras. Entonces la gente tuvo terror, no salió, evidentemente ganó el voto duro, y ahí están. Y yo creo que algo así muy similar pasó en Coahuila. Que justamente, y eso lo que usamos con lo que tocamos al principio del programa, esto cambiaría si de verdad entráramos en una reforma política a fondo en donde necesitáramos candidatos que consiguieran la legitimidad para gobernar y que por lo menos tuvieran el 50%, ya no digamos de la ciudadanía, sino del padrón para poder llegar legítimamente a un cargo y no tengamos presidentes de la República con 13 millones de votos o no tengamos diputados o gobernadores que... ¿Cuánto te gusta de votos que hayan tenido si solamente fue a participar el 30 y tantos %? Estaba viendo cifras, pero es gente que ganó con 20,000 votos. Un distrito. Pero más o menos. No es de sorprenderse. O sea, aquí en Jalisco pasa lo mismo. En las elecciones intermedias no supera el 50% del padrón electoral ni el 40% los votos. No, 50 sí, más o menos. Por ahí anda. ¿En las intermedias? En las intermedias. Jalisco es un estado votador. Más participativo. Anda 50 en intermedias y andamos sobre 60. Sí, 60, 63 me parece federales. Fue en las elecciones pasadas. Eso fue lo que debieran haber cambiado. Bueno, y rápidamente, ¿qué opinan acerca de que el IFE está por darle carta de naturaleza o su acta de nacimiento? Pues a Morena se va a sesión el próximo miércoles, pero también a 2 partidos que hasta ahorita yo no he escuchado nada y también les van a dar la creación. El Encuentro Social, que es de evangelistas, y el Desarrollo Humanista, que es de calderonistas. Pues más allá de que si puede haber partidos con cierta afiliación confesional o no, me parece que habría que ver si estos partidos insertos en la maquinaria pueden primero consolidarse como opciones minoritarias, porque eminentemente algunos son secciones del electorado bastante pequeñas, y en segundo lugar ver si no padecen de los vicios de los partidos grandes, pero con distorsiones bastante asquerosas, incluso porque los partidos pequeños suelen tener esta especie de como metástasis cancerígena de haber sido engendrados por el sistema político mexicano y tener vicios mucho más reprobables, ¿no? Claro, que luego terminan en saqueo y son literalmente unas rémoras como hemos visto el PARM, el PPS y, solo por poner un Verde caso, Ecologista. el propio Verde que sigue de rémora, pero el de la Sociedad Nacionalista, ¿se acuerdan que terminaron debiendo todo? Bueno, ojalá que no termine ese así. Morena yo lo veo como la jubilación de Andrés Manuel. O sea, es su pensión, Hay gente tuvo que su dice que va a partido. ganar el Distrito Federal. ¿Quién sabe? Habría que ver cómo se puede consolidar como un... ¿Sabes Va a Hay dividir a la estados- izquierda, pero no creo Hay que estados, gane. por ejemplo, como Tabasco, que sí es muy probable que Morena gane, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, pues lo seguiremos analizando porque apenas se va a dar su acta de nacimiento a estos partidos el próximo miércoles. Hasta aquí la información. Nos vamos. Gracias. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.